¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de La Plata, un día lluvioso, y hoy tenemos una entrevista importante para la gente, para los que quieren saber lo que está pasando en este mundo que se está cambiando drásticamente en todo sentido. Y hoy vamos a tener la palabra de Matías de Stefano, que nos va a explicar qué está sucediendo con estos chicos nuevos, que tienen una inteligencia que minuto a minuto nos sorprende, inclusive a los padres. En un momento él va a pasar a contarnos qué son los niños índigos y otras cosas del universo. Matías, como decíamos antes, la gente se hace muchas preguntas y no entiende qué pasa con estos chicos nuevos. ¿Qué son los niños índigos? Bueno, en primer lugar, para entender los niños índigos hay que entender también el proceso que está sucediendo en la Tierra actualmente, ya que índigo es una vibración de una especie de alteración energética, y es una alteración que se produce por el electromagnetismo que nos afecta el Sol. Por lo tanto, no es que los nuevos que estén llegando vengan de otro nivel que se ha llamado índigo, sino que la Tierra es la que está vibrando en esa sintonía índigo, y nosotros somos los que nos estamos adaptando o venimos porque estamos más preparados para recibir ese tipo de vibración, que es una vibración de transmutación, de cambio. Nada tiene que ver con que estemos conectados o con que sepamos cosas espirituales y demás, sino que tiene que ver con que se está transmutando la Tierra, y eso es lo que se viene a hacer desde la nueva juventud, que es cambiar constantemente las cosas, pero no como antes, que se hacía a través de las revoluciones o a través de golpes estudiantiles, sino que a veces también es a través de la no acción, sino de no hacer nada, de estar esperando que cambie, deteniendo el proceso desde otro punto de vista, y haciendo cambios a nivel energético también, a nivel del cambio con la simple presencia uno ya está cambiando, sin necesidad de creer en el universo o en nada más allá de lo que uno es. ¿Cómo fue tu niñez? Fue muy traumática, me imagino. La niñez no tanto, más que nada fue a partir de los 11, 12 años. Hasta esa época fue bastante llevadero, porque era todo más divertido, y todo lo que me acordaba me ayudaba para poder, a crear historias para divertirme con mis amigos y demás. Luego se empezó a poner más pesado, más duro, cuando empezaron los dolores de cabeza, cuando empezaron los recuerdos bastante duros, que eran constantes todas las noches, todo el día en clase, con amigos, en todos lados, siempre eran imágenes, recuerdos, y que no lo toleraba, no lograba procesarlos todos en tan poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, fueron, más que nada, la peor etapa fue entre mis 12 y 17 años, que fue la más dura, en la que pasé por varios psicólogos, psiquiatras, ninguno sin entender lo que sucedía, hasta que una psicóloga que había leído muchísimos libros sobre todas estas temáticas empezó a escuchar lo que yo contaba como anécdotas del año pasado, y me empezó a decir cómo le llamaban acá, qué nombre le ponían, qué significaba lo que yo le estaba contando, acorde a lo que ella había leído. Entonces, a partir de ahí se dio cuenta de que no era que tenía problemas psicológicos, sino que era que me estaba acordando de cosas de mucho tiempo antes. Me la dejaste picando ahí. El problema que tiene el hombre, y como que está un poco estancado en esa, ¿cómo se puede decir? Empecinado en separar la ciencia de lo espiritual, ¿no? Yo creo que cuando la ciencia quiso encontrar una respuesta a lo tuyo, no supo. Es que era absolutamente necesario. Durante estos últimos 2100 años fue necesario la división de esas dos cosas. Se necesitaba especialistas en cada ámbito. Y si uno es científico creyendo en Dios, no se vuelve especialista. Entonces, esta era anterior, al que se conoce con el nombre de Piscis, porque durante 2000 años nuestro sistema solar estuvo pasando por delante de la constelación de Piscis, y recibiendo su energía, es la energía de la dualidad, de la polaridad. Entonces, durante estos últimos tiempos hemos estado viviendo esa dualidad, que no es algo que sea negativo, sino que es una práctica que se tenía que hacer para llegar a entender por qué hay que unificarlo eso. Un paso necesario para el siguiente paso, obviamente, ¿no? Sí, es totalmente necesario. Es más, si la ciencia
cree todo esto desde la fe, entonces no investigaría lo que realmente tiene que llegar a fondo. Cuando la gente escuche esta entrevista, seguramente se está dando cuenta de síntomas de su hijo, se está dando cuenta que es índigo. ¿Cómo lo puede apoyar? ¿Cómo se lo puede apoyar en el sentido de que no sufra mayores traumas? Simplemente es aceptando, más que nada, porque muchas veces van a pasar años sin entender lo que le pasa, ni siquiera él va a entender lo que le está pasando. Lo importante es siempre demostrar que se acepta, que se entiende, ¿no? Es como cualquier otro problema que un adolescente o niño pueda tener, que es totalmente normal y que va a estar todo bien, porque no es nada más allá de lo especial. Yo creo que si hoy en día uno puede hacer un balance de toda la juventud que hay, si uno puede hacer un balance de toda la juventud que hay, se daría cuenta de que todos ya son diferentes. Todos en realidad siempre hemos sido diferentes en toda la historia, pero ahora es como que hay una especie de conexión diferente que nos hace especiales. Pero sin embargo no es que es un grupo de chicos a los que uno se dé cuenta que son, sino que va a haber un montón que tengan problemas y no van a saber por qué, y van a parecer los chicos más normales del mundo. Pero por ahí esto de dislexias, de problemas de aprendizaje y demás, también tiene que ver con la captación de otras vibraciones diferentes que espiritualmente le llaman dimensiones, pero que eso por ahí trae problemas de aprendizaje incluso en el aula, ¿no? De ver otras cosas que no se entienden qué son, y es simplemente desde el lado del padre, desde el profesor, paciencia, respeto y ser un compañero más en eso, disfrutando ese proceso, no viéndolo como un problema, como algo negativo o como algo mágico, místico y que es algo, tengo un hijo índigo, entonces mi familia es lo más, ¿no? Sino que es como cualquier otra persona, solamente capta un poco diferente el ambiente en que vivimos. Por lo que me comentabas, Matías, lo que tiene el niño índigo nace desde adentro. Esto quiere decir que no canalizan o no tienen contacto con otros seres, o no tiene nada que ver El general de lo que es el índigo no, porque el general de lo que es el índigo es transmutar, puede venir a transmutar desde la ciencia, desde el deporte, desde lo que sea. Otra cosa es las especialidades álmicas o espirituales de cada ser que están en este proceso. Es como si todos trabajásemos para un mismo equipo, pero cada uno tiene su carrera hecha, su especialidad, su nacionalidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi especialidad era la de trabajar con la información general universal. Por eso mismo se me permitió recordar, pero no porque sea índigo, sino porque estaba acostumbrado a trabajar con esa vibración. Mientras que a otros se le vienen a ser sanadores, otros vienen a ser guías, otros vienen a hacer lo que sea. Mi trabajo específico era el de organizar la información general, porque trabajaba en ese plano de organización general. Pero así todo, estoy vibrando en la sintonía del cambio, por eso se nos llama índigos, pero no es porque seamos todos iguales. En sí, o sea, por lo que me decís, las misiones son distintas según los casos. Pero ¿cuál es la característica en general? ¿Para qué son enviados? ¿Destructores de sistemas? ¿Para ayudarnos a sufrir menos el trastorno de este cambio que está sufriendo el planeta? La idea es detener y generar sistemas nuevos. Es decir, que el sistema índigo es como una bisagra en la vida de planetas. Todos los humanos vibramos en una etapa índigo, que es un periodo de la adolescencia, normalmente. Todos hemos vibrado en algún momento en esa sintonía. Lo que pasa ahora es que se vibra casi constantemente en esa sintonía, porque la Tierra está así durante al menos 200 años. Desde 1980 y pico hasta el 2080 o algo así. Durante todo ese periodo va a vibrar en esta sintonía de vibración constante índigo. Por lo tanto, lo que se entiende por esta vibración es que las personas que nazcan dentro de ella son las que vienen a cambiarlo. Por eso se puede interpretar como rompedores de sistemas. Quienes manejan el mundo tienen claro todo este conocimiento y han instaurado
un sistema, como se puede decir, el sistema de celulares que nos ha invadido totalmente. Es como tratar de bloquear esa nueva conciencia que está llegando. ¿Qué manejás, qué datos manejás con respecto a esto? ¿Pudieron bloquearla totalmente o está llegando a la gente? En realidad, todo lo que es un sistema universal toma lo negativo como algo positivo. Es decir, que si el sistema de información hoy está bloqueando las redes electromagnéticas que lleguen bien al planeta, el sistema positivo lo que hace es usar la internet, la comunicación y demás para que todos nos enteremos desde otro punto de vista, es decir, a través de leer libros, a través de ver YouTube. Se utilizan los medios negativos para llegar a lo positivo. Por lo tanto, tampoco es que hay que renegarse, ¿no?, de los sistemas que hay hoy, sino que utilizarlos como, bueno, son herramientas que las podemos utilizar por más que sean negativas. Lo mismo pasa a veces con la oscuridad. La luz trabaja para la luz, pero a veces tiene que utilizar la oscuridad para llegar a buen puerto. Mencionaste el tema de esta nueva conciencia, esta nueva vibración que está llegando al planeta. Tiene que ver que nuestro sistema se dirige hacia las Pléyades, mejor dicho, hasta hacia al Sol central, llamado Alción. ¿Tiene que ver esto? No es que se vaya hacia ahí, sino que se alinea con eso. O sea, nuestro Sol gira alrededor de otro Sol, ¿no?, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, en ese proceso nos vamos a alinear, como lo hace cada tanto la Tierra. No es nada nuevo, sino que pasó hace tanto tiempo ya, la última vez que no nos acordamos, todo nuestro sistema solar se alinea con, más que nada del Sol, se alinea con el otro Sol. No es que vayamos a ver otro sol en el cielo, sino que la energía de ese sol nos va a afectar más de golpe, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca un cambio electromagnético a nivel de gran escala, que puede afectar a los sistemas electromagnéticos de la Tierra y por lo tanto a nuestros sistemas electromagnéticos, que es nuestro cerebro. Por eso se habla de cambio de conciencia. No es que nos volvamos todos, entendamos todo lo que sucede, sino que va a haber una especie de cambio magnético en nuestro cerebro, como pasa en las aves con las migraciones y demás, que puede afectarnos y hace que percibamos un poco otras dimensiones o nos cerremos a otras dimensiones. Depende del estado en que esté cada persona. Dijiste dimensiones. ¿En qué dimensión está hoy el hombre? ¿En qué dimensión se encuentra? Nosotros, en realidad, como tercera dimensión, que estamos en la tercera dimensión, que es la de las formas, en realidad la tercera dimensión está conformada por al menos 11 dimensiones. La única diferencia que hace que estemos en otra es la capacidad que tengamos de percibirla, ¿no? Todas las dimensiones están acá, la cuarta, la quinta, la sexta, todas están acá. Lo único que hace que uno u otro pase a cuarta, quinta, lo que sea, es la concepción que tenga de esas dimensiones. No es que va a ascender a otra dimensión. Eso ya está acá. Yo escribí en uno de los libritos que hice que esto de las dimensiones es como si todos estuviésemos en una misma habitación, pero cada uno mira lo que más ganas tiene de ver, ¿no? Entonces la única diferencia, lo único que nos hace diferentes entre una u otra dimensión es en lo que nos concentremos dentro de esa misma habitación, y nada más. Es eso. De esto se trata un poco en la misión en que estamos todos, ver quién está enamorado y decide quedarse en la tercera dimensión y quién decide pasar al siguiente nivel, ¿no? Claro, sí, es en cuestión de un poco más abrir la conciencia. La cuestión no es irse de la tercera dimensión, sino comprender que la tercera dimensión está conformada por otras que también son importantes de percibir. Pero no desvalorizar la tercera, porque también es muy importante. ¿Cómo se puede explicar esta sucesión de hechos catastróficos que están sucediendo para la gente que no entiende? Tantos hechos donde está habiendo mucho sufrimiento para la humanidad. ¿Hablas de cosas naturales o...? Para que la gente lo comprenda, si puede comprenderlo, si es necesario que suceda o se podría haber evitado. En cuestión social, o sea, lo que es guerras, hambrunas y demás, son procesos sociales que impulsan al cambio de conciencia humana.
Por lo tanto, desde un nivel emocional es difícil de entender. Nosotros, es difícil explicar esto en público porque todos tenemos nivel emocional. Entonces, decir que una guerra es positiva para la humanidad es como un poco raro. Pero desde un nivel espiritual que no se tiene conciencia emocional, las guerras son simplemente como un empuje para que cambie algo. Es como un parto, más que nada. Los partos duelen, pero después es bonito. Entonces, y después por los procesos naturales que están pasando, huracanes y demás, eso siempre ha estado, siempre es natural. Esto del cambio climático no es, el humano afecta un 10% en lo que es el cambio climático, porque el cambio climático es algo totalmente natural para la Tierra, siempre sucede, siempre sucedió, siempre sucede más que nada en las épocas de transición como esta que estamos viviendo. Por lo tanto, no es algo raro que esté sucediendo, solamente que como nosotros vivimos 80 años como mucho, 90, nos parece demasiado, y en realidad para la Tierra es un día más, no es el fin de nada. ¿Pudo hacer el hombre algo como para que no sea tan tremendo estos sucesos? ¿Pudo haber intervenido de alguna manera como para que no sean tan tremendos? Sí, lo intentó, aproximadamente el 8000, 9000 antes de Cristo. Se intentó generar todo un plan para que la humanidad no pierda lo que tenía que hacer, debido a que alrededor del 10.000 antes de Cristo entramos en lo que se llama otoño galáctico. Entonces, al desconectarnos con el Sol central, no hay tanta conexión, es como estar de noche, no estamos todos medios perdidos. Entonces se intentó dejar todo un plan en el 9000 antes de Cristo, que es cuando se empezaron a construir las pirámides y demás, que fue para que permanezca la conexión de luz en la Tierra, de luz estelar, y que la humanidad siga teniendo más o menos el camino que tenía que llevar. Pero que el camino que llevó era necesario, todas las partes de negatividades, de inquisición y todo eso, era necesario y era acorde a lo que cada estrella estaba marcando en ese momento. O sea, no es que fueron errores, sino que fueron procesos por los que teníamos que pasar. Podrían haber sido mejor, pero bueno, por cuestiones humanas nos desconectamos demasiado y fue más terrible. Pero en sí el humano hizo mucho porque esto siga y se siguió haciendo, por más que eran grupos pequeños los que intentaban hacerlo, pero o sea, acá estamos, la humanidad no se extinguió, sigue acá y vamos a seguir después de todos los procesos que sigan en las próximas décadas, o sea que no se termina acá. Te llevo a otro ámbito ahora, un poco a la genética se podría decir. El hombre posee 23 pares de cromosomas y los simios tienen 24 pares. Hay algo que no encaja, o sea, la teoría darwinista entonces es una mentira. Explícamelo, ¿cómo se puede entender? Es una historia larga y media loca. En realidad el homínido fue la base para la creación del humano, ¿no? El homínido era necesario porque era el único animal que podía razonar mejor y vivía en la tierra, o sea, tierra firme, no en los océanos. Y entonces el plan universal, el plan divino, como le queramos llamar, niveles angelicales, niveles supremos y demás, utilizan seres más físicos para que nos puedan generar a nosotros. Esos seres físicos que nos pueden generar a nosotros más rápido de lo común son los famosos extraterrestres, ¿no? que llamamos, que no son enanitos verdes, son en realidad nuestros padres universales, ¿no? La intención de ellos es permitir que nosotros sigamos con la evolución universal acorde a lo que es este universo, a lo que es esta divinidad que tenemos, ¿no? Y entonces nos impulsaron a que aparezcamos más rápido que lo que marcaba la evolución. Por eso hubo ahí un agregado de cromosomas y por parte de otras razas sacaron cromosomas, ¿no? Debido a que el humano tenía muchas capacidades y no estaba preparado para manipular esas capacidades porque fue una raza creada muy, muy de golpe. Entonces se le restringieron algunas cosas hasta que esté capacitada para poder trabajarlas, ¿no? Primero tenemos que trabajar el plano físico. Estuve observando dibujos hechos por vos y son prácticamente similares a muchos niños de otras partes del planeta, o sea, coinciden con una historia que el hombre olvidó, lo han hecho olvidar. Sí.
Lo que nos contaron en las escuelas, en distintas instituciones, es una historia. ¿Cuál es la real? Porque partimos en una historia lineal, ¿no? Pero hay descubrimientos arqueológicos que han sido ocultados, como pisadas de dinosaurios junto con hombres. Bueno, en el sur de nuestro país se ha descubierto un hueso de dinosaurio con una flecha clavada. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pasa que el humano se fue teniendo etapas de creación mucho antes de lo que nosotros conocemos. Fueron bastantes intentos en un primer momento y después pasa que nosotros tenemos el registro desde que conocemos la lingüística escrita, ¿no? Más o menos en el 4000 a.C. Los primeros descubrimientos fueron esos y nadie más se atrevió a cambiar la opinión de esos arqueólogos que descubrieron la escritura en esa época. En realidad la historia de civilizaciones empezó a partir de hace más o menos 25.000 años atrás. No hace 6.000 como se prevé, ¿no? Empezó hace unos 25.000 años atrás, pero la raza humana fue intentándose crear ya hace unos 500.000 años atrás, ¿no? O sea que hace bastante tiempo que las razas se está intentando conformar como la raza humana, pero los prototipos que salieron que salieron mejores, se terminaron de hacer más o menos en el 26.000 a.C. Por eso toda esa historia es un poco complicada y larga de contar, ¿no? Tiene que ver con la evolución de la Tierra, con que las confederaciones galácticas, otros seres de otros planetas, en comunicación con seres divinos como ángeles y demás, intentan que la Tierra evolucione más rápido y por lo tanto aceleran a veces los procesos de evolución de algunas razas para que estemos preparados para los cambios que tienen que venir a la Tierra y que lo hagamos desde la Tierra. Ellos no son de acá, entonces necesitaban a alguien que sea de acá. Por eso se intentaron buscar razas que pudieran hacerlo y rápido. De ahí empieza la historia de la humanidad más o menos hace 26.000 años atrás. Cuando mucho tiempo después, tras invasiones, tras dominios, tras diferentes guerras, se fueron perdiendo todo lo que sucedió, extinción de muchas de las razas humanas hasta ese momento, quedaron unas pocas, otras fueron ejecutadas, desaparecidas del planeta, hasta que se conformaron, hasta que dos civilizaciones importantes como que marcaron el límite y dijeron a todos los que venían antes que parasen de hacer todo el lío que estaban haciendo y empecemos de nuevo. Esas dos civilizaciones fue la Lemuria, que yo la recuerdo con el nombre de Diomion, y la posterior Jefislion, que es más conocida como Atlántida. Estas dos civilizaciones son las que pusieron más o menos el orden en la Tierra, de que ahora el humano tenía la capacidad de dirigir lo que iba a ser la Tierra, ¿no? Pasaron varios miles de años hasta que terminó el periodo de Atlante. No fue por una ola, fue por otras causas. Duró casi 1000 años la caída del imperio y todo lo que fue las islas que lo conformaban. Y a partir de ahí ese imperio se dividió en varios fragmentos que fueron otras culturas que intentaron dejar plasmado en la tierra este plan que yo lo llamo como el taller, que es Atartumti, que es plasmar el cielo en la tierra. Es por eso que, como sabían que estaba por llegar la noche galáctica, empezaron a generar todas las culturas y todos los calendarios y demás, capaces de hacer que el hombre no olvide, o cuando empiece a recordar tenga las herramientas aquí para poder trabajarla. Todo ese periodo histórico es muy extenso, del 10.000 a.C., desde que termina Atlántida, hasta más o menos el 6.000, que es el diluvio universal. Y una vez que pasa el diluvio universal, empieza otra historia con otros reyes que creyeron que el mundo antiguo era el que había provocado este cambio climático importante, y por lo tanto sellaron todo, ejecutaron a mucha gente que sabía de esto. Otros se hicieron ocultos, como los grupos de Ojo de Horus y demás, que pasaron a ser después los masones.
y terminaron siendo todas sectas, agrupaciones escondidas que seguían con esta arquitectura, con esta construcción de los planes, y posteriormente el nombramiento de los primeros faraones, el nombramiento de las primeras culturas que conocemos en el 5000, 4000 a.C., borraron todo lo anterior después del diluvio y empezó ahí otra nueva historia que es la que se empezó a descubrir desde Napoleón, ¿no? Y bueno, y con eso seguimos. Como escribieron los libros desde esa época, quedó lo poco que se descubrió en esa época, ¿no? Como decías vos, estos grupos que conservaron ese conocimiento siguieron su camino por un lado y la nueva humanidad por el otro. O sea, ese conocimiento solamente es parte de ese grupo, por eso lograron mantenerse en una alta esfera, se podría decir. Sí, debido a que eran los únicos que podían mantener todavía el conocimiento y la humanidad estaba transitando otros periodos de evolución que no tenían que ver con esto, periodos más del grupo, de la religión, del trabajo con lo físico y demás. Entonces, con la adoración de las cosas, todo ese nuevo periodo. Entonces un grupo, ya no era todo el pueblo en sí, sino que era una élite que trabajaba con esta información, y cuando la élite se castigó pasaron a ser entidades ocultas que siguieron con esto, que ahora son como los malos de la película, ¿no? O sea, los que ocultan el conocimiento y demás, pero en realidad están preservando el conocimiento hasta que todos estén capacitados para poder obtenerlo. Vamos. Te voy a llevar a otro ámbito. Es una pregunta un poco personal. ¿De dónde vienen los delfines y qué está sucediendo con ellos, que actualmente hay suicidios en masa, se puede decir, de los delfines? Concretamente mucho de eso no tengo idea de por qué lo están haciendo, pero personalmente, bueno, lo que yo sé es que los delfines son de los primeros seres que intentaron traer al planeta para que ayuden a la canalización de energía a través del agua. Son los primeros seres inteligentes que llegaron al planeta a habitarlo. Cetáceos en general, delfines, ballenas, luego nosotros. Pero el por qué lo están haciendo, obviamente ellos son los primeros que sienten el cambio electromagnético del planeta y se manejan a través de ello, por lo tanto pueden estar un poco desconcertados con el cambio de mareas, el cambio de electromagnetismo. También puede ser una especie de aviso, como lo hizo Jesús en su momento, o sea, algo que me sacrifiquen para ver si se les mueve un poco algo, ¿no? Si entienden esto de lo que estamos haciendo por la humanidad o por el planeta, y si se enteran los humanos de por qué están acá. Vos dijiste, son uno de los primeros seres inteligentes traídos a este planeta. ¿Puede ser que ellos entiendan más el concepto de reencarnación que el hombre que lo ha olvidado? Es muy probable. Yo creo que ellos entienden mucho el proceso de transmutación de energía, se basan en eso, ellos se mueven por eso. Nosotros en realidad nunca lo olvidamos, sino que fue como que alguien dijo, esto no existe. Pero sin embargo, incluso en la Biblia está la encarnación, está en todas las culturas del mundo está la encarnación como algo que existe, que existió. Solamente que las malas interpretaciones o la conveniencia, sobre todo política, de Roma, fue la que dijo, la encarnación no existe, porque si tenés tantas oportunidades, entonces vas a hacer lo que se te antoje en esta vida y no ibas a hacer lo que decía el gobierno que tenías que hacer, porque si no Dios te iba a castigar. Entonces tenés esta sola y tenés que hacer lo que te digamos en esta sola, porque si no vas a ir al infierno. Y en realidad no es así. Entonces, pero era más por algo político que por algo espiritual. ¿Cómo será el hombre del futuro? Como depende en qué fecha. Por ejemplo, cuando ya esté instaurada la holocracia, donde gobiernan los sabios. En ese momento yo creo que bueno, la sociedad va a utilizar las mismas herramientas que tiene hoy, política, economía, sociedad, educación,
pero aplicado al crecimiento del ser, a sacar lo que uno tiene adentro, ¿no? El humano físicamente mucho no va a variar, pero sí puede que se extienda mucho su vida. Y socialmente, bueno, el orden va a ser otro, eso está muy claro. Los sistemas siguen, pero van a ir variando. Y yo creo que para poder ver mejor cómo puede llegar a ser ese sistema futuro, hay que intentar recordar o ver cómo fueron los sistemas hace 13.000 años atrás, que es el paralelo histórico a lo que estamos viviendo ahora. Era muy similar. Bueno, creo que voy a hacer la última pregunta. Pues bueno, el tiempo es tirano, frase usada, ¿no? Pero me quedaría todo el día hablando con vos, Matías. Ya te agradezco de por sí el tiempo tuyo, la modestia para con nosotros. Y algo que está mucho en todas las planas de los diarios, está saliendo últimamente, y que es lo que la gente no entiende, es el tema de los crop cycles o los círculos de trigo. Si sabés algo y nos podés comentar sobre esto. Lo poco que sé de eso es que obviamente depende de qué raza lo haga. Son siempre mensajes matemáticos, que es el lenguaje universal, para dejar mapas de cómo se sigue la cosa, de cómo deben hacer lo que sigue, ¿no? Tanto los pueden hacer desde arriba o desde abajo, pero tiene que ver con mensajes desde ese nivel, desde otras razas que intentan dejar plasmado esto de una manera más sutil, ya que el contacto directo no es algo todavía para lo que el humano esté preparado, ya que en el 8000 a.C. más o menos hubo bastantes problemas por eso, y entonces se decidió no tener contacto directo hasta que vuelva a amanecer en la galaxia. Por eso se comunican de esa manera también. Bueno, en cuestión de lo que es la temática de 2012, que es algo que obviamente hoy en internet y en muchos medios saldrá y bueno, y altera bastante a la gente. Mi consejo sobre eso es que entiendan que el 2012 es una especie de comienzo de primavera. O sea, que no se termina el mundo, no se termina algo trágicamente, sino que es simplemente un cambio, una polinización, una especie de cambio vibracional, de conciencia también, pero que conlleva unos más o menos 50 años de proceso duro, ¿no? O sea, no es que sea de un día para el otro, que en el 2013 nos despertemos y la historia sea otra, sino que es un proceso histórico bastante amplio, y que lo tenemos que vivir con absoluta tranquilidad, paciencia, relajación, y todo está bien, todo lo que sucede está acorde al plan. Lo importante es la aceptación de lo que suceda, y si no sucede nada, entonces disfrutar el cambio vibracional, que por ahí no se nota socialmente el primer año, pero sí hay que estar preparado con la respiración, con la alimentación, pero sobre todo relajación, alegría, y que nada malo nos va a pasar, a no ser que uno esté predispuesto a eso, ¿sí?